tragedias naturales desnudan situaciones políticas. Hay apariencias que de repente se caen en el marco de una tragedia natural. Por caso Chernobyl, cuando se produjo aquel accidente en la central nuclear que la Unión Soviética tenía instalada en territorio ucraniano, aquella tragedia desnudó la inoperancia del régimen soviético y sobre todo desnudó la decrepitud de la tecnología nuclear soviética y desnudó también la inescrupulosidad de un sistema que guardaba secreto incluso en temas que podían hacer correr peligro a la vida de miles o millones de personas. El huracán Katrina desnudó en los Estados Unidos la parálisis del Estado en los tiempos de George Walker Bush. El terremoto en El Salvador, no el de 1986, sino el del año 2001. El Salvador, como gran parte de América Central, tiene la historia plagada de terremotos, pero con mucha claridad el terremoto del año 2001 desnudó en El Salvador la inmensa corrupción, la inmensa y feroz corrupción de aquel gobierno salvadoreño de la derecha dura. Gobernaba el partido derechista Arena, la Alianza Republicana Nacionalista. El presidente era Francisco Flores y en el marco de la destrucción total y de la desesperación, ese gobierno inescrupuloso se dedicó a corromper y a corromperse. El ejercicio de la corrupción en el marco de la tragedia era como la radiografía de uno de los peores males políticos, la corrupción en su dimensión más atroz, en su dimensión criminal. Bueno, la inundación en Buenos Aires y en La Plata, además de hacer que un mundo observara con perplejidad a la Argentina, porque la gran cantidad de muertos y sobre todo la intemperie total en la que se encontró tanta, pero tanta gente durante tan largas y solitarias horas, no estaba ocurriendo en la periferia de la Argentina, estaba ocurriendo en el corazón político y económico de la Argentina. La capital del país, a pocas cuadras de la presidencia de la nación, ocurrían muertes, ¿no? En la capital de la provincia más rica y poderosa de la Argentina, en la ciudad de La Plata, ¿no? La gente moría ahogada en sus casas porque no llegaba la policía, no llegaban los bomberos, no llegaba defensa civil, no llegaba el Estado a socorrer, no en la periferia, no ocurría en la selva del Chaco o en la selva formoseña, ocurría en el corazón, en la zona más rica, en las ciudades más importantes de la Argentina. El mundo miraba perplejo esto que le pasaba a la Argentina, la ausencia del Estado, nada menos que en el corazón del poder político y del poder económico del país. Pero digo, las inundaciones desnudaron en la Argentina fundamentalmente tres cosas: ineptitud, el lado miserable de algunos gobernantes, y también la hipocresía. La ineptitud que quedó desnuda es la de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, además del ex intendente Alac, actual ministro de Justicia, y del actual intendente Bruera de la ciudad de La Plata, un compendio de ineptitudes, ¿no? Desnudó lo que significa tener el Estado nacional divorciado de los estados provinciales. Bueno, acá vemos lo que significa esta actitud de la presidenta de mantener la Casa Rosada divorciada de las casas de gobierno donde hay gobernadores que a ella no le gustan. Ese divorcio en este caso tuvo efectos trágicos. No podían los dos gobiernos coordinar el socorro. Desnudó la ineptitud de los gobernantes, Cristina, Mauricio Macri, Scioli,
el ex intendente Alac, actual ministro de Justicia, que si tuviera algún poquito de dignidad, no solo habría renunciado como ministro, habría renunciado como ciudadano argentino, ¿no? Porque gobernó una década y media la ciudad de La Plata y así de desnuda de infraestructura la dejó. Pero también desnudó, le decía, el lado miserable de estos gobernantes, porque lo primero que hicieron es ponerse a echar la culpa entre ellos. A la imagen trágica de la gente ahogándose, a la imagen trágica del Estado naufragando en una inundación que no ocurría en las periferias débiles de un país, sino en sus ciudades más centrales, en el corazón político y económico del país. A la imagen de ese naufragio se le superponía una postal patética. La postal de Cristina culpando a Macri, la postal de Macri culpando a Cristina, la postal de Cristina y Macri culpándolo a Scioli. Solo Scioli no cayó en esa actitud miserable. Eso solo hay que reconocerle a este hombre, al que habrá que empezar a explicarle que en materia de gestión no solo hay que parecerlo, fundamentalmente hay que serlo. Scioli se esfuerza y con mucho éxito en parecer un buen administrador. El problema es que solo parece un buen administrador. No lo es, pero al menos no mostró el costado miserable de ponerse a echar la culpa a los demás. Lo demostró Macri y lo mostró Cristina. Pero le decía que además de la ineptitud y del lado miserable de ciertos gobernantes, lo que desnudó esta tragedia natural fue también la hipocresía. Y la hipocresía sobre todo de nosotros los medios. La hipocresía sobre todo de nosotros el periodismo. Porque tanto los medios oficialistas como los medios críticos y como los medios directamente anti-kirchneristas, todos los medios, todos los periodistas, estábamos también señalando con dedo acusador a los políticos. Parecía que el periodismo desde siempre había estado advirtiendo sobre lo que pasaría en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires si llovía en cantidades como las que llovió. Y la verdad es que no fue así. La verdad es que el periodismo también, nosotros los periodistas, nosotros los medios, somos los primeros en levantar el dedo acusador y hacer que los demás se olviden de nuestra propia culpa. Acusamos como si nosotros hubiéramos estado previniendo a las autoridades políticas sobre las posibles tragedias que se producirían en tales o cuales circunstancias. En ese sentido creo que nosotros los periodistas no somos responsables. Pero si algo desnudó también en este campo, el de los medios, esta tragedia que vivieron sobre todo La Plata y la ciudad de Buenos Aires, es el lado hipócrita del periodismo. Bienvenidos a esta página. Grupo ODE. Un grupo de personas. Para el gobierno argentino y también para la prensa oficialista en la Argentina parece que solo hay que indignarse si un gobernante extranjero hace una crítica medio subida de tono a los gobernantes argentinos. Pero, por ejemplo, nadie dijo nada en esa prensa ni en el gobierno cuando Cristina Kirchner, siendo presidenta y a propósito de nada, se refirió al ministro de Economía de España diciendo el pelado ese. Y hay un agravante respecto a lo que le pasó a Mujica cuando dijo esta vieja es peor que el tuerto. Mujica creía que tenía el micrófono apagado, no lo estaba expresando públicamente, lo estaba expresando en la privacidad, con un accidente que hizo público una conversación privada. Cuando Cristina se refirió al ministro español diciendo el pelado ese, lo hizo deliberadamente, a micrófono abierto, lo hizo deliberadamente en forma pública y no en forma privada. En todo caso, la frase de Mujica le crea al presidente de Uruguay un problema, las críticas que está recibiendo tanto en la interna del partido oficialista, el Frente Amplio, como en el espectro partidario uruguayo, ¿no? Le critican
haber dicho lo que dijo, pero no específicamente lo que dijo, ¿no? Nadie se contrapone en Uruguay a eso que dijo, están todos de acuerdo. El problema de Cristina es un poco más grande. ¿Por qué? O es un poco más grave. ¿Por qué? Porque lo dijo Mujica. Y Mujica, tanto mirado desde aquel lado del Río de la Plata como de este, es indudablemente un hombre decente, un hombre humilde, un hombre bien intencionado y un hombre con un pasado de izquierda combativa que no es inventado, es real. Y otra cosa, Mujica es imprudente, es mal hablado, es demasiado campechano para hablar, pero siempre sus descripciones en lo humano y en lo político son acertadas. Mujica será imprudente, pero es acertado. Cuando uno ojea el libro Pepe Coloquios, que es un diálogo con Alfredo García, un periodista uruguayo, y encuentra, por ejemplo, refiriéndose a la Argentina, frases como el kirchnerismo será de izquierda, pero es una patota que mamma mía, o que se refiere a los radicales argentinos diciendo los radicales son buenos tipos, pero son unos nabos, con una mano en el corazón. ¿Cuánto desierto hay en frases como esa? Muchos. Pocos son los que se atreverían con una mano en el corazón a desmentirlo tajantemente. Hay mucho siempre de acertado en las descripciones humanas y políticas que hace Mujica, aunque sean imprudentes. Y este es uno de los problemas de Cristina, que le creó esta frase. Porque en definitiva, con una mano en el corazón, si los argentinos si muchos gobernadores e intendentes argentinos repiten la frase esta vieja es peor que el tuerto, en rigor lo único que están con certeza capacitados para decir que es un error o que pueden señalar como un doble error es que Cristina no es vieja y Néstor era visco, no tuerto. La arquitecta Analía Righetti nos cuenta algunas actividades y visitas para realizar en estos días en la ciudad y luego de un corte muy breve, una invitación muy especial que quiero hacerles a un encuentro el jueves que viene a la tarde en el auditorio de OSDE, aquí en la avenida Rafael Núñez, para contarles mi experiencia personal en una guerra oculta, la guerra en el este del Congo. Luego de la excelente Semana Santa en la ciudad de Córdoba, la Dirección de Turismo los invita a seguir descubriendo la Córdoba cultural y religiosa. Visitaremos la cripta, campanario e iglesia de María Auxiliadora, las criptas de la ciudad de Córdoba y la historia de la educación en la época de la colonia, visitando el Museo San Alberto, cuna de la educación femenina, y el exterior del Colegio Nacional de Montserrat. ¿Qué haces para sentirte bien? Cocino algo rico y disfruto con mis amigas. HP Pharma, 14 farmacias con el respaldo del hospital privado para estar más cerca de tu sentirte bien.